Hola, ¿cómo es tu nombre? Mariana Linares. Mariana, una pregunta. ¿Cuáles fueron las pautas de crianza que emplearon contigo tus padres o cuidadores? Bueno, yo puedo decir que mi crianza fue buena, teniendo en cuenta varios aspectos, como el hecho de que no revisaban mi celular y me permitían salir y tomar mis libertades. Pero aún así mi madre sabía dónde estaba, con quién estaba y de esa manera tener una confianza. Aunque debo decir que también fue algo ausente, ya que por motivos de trabajo mis padres no estaban conmigo, así que mi hermana era quien estaba junto a mí. Puedo decir que mi crianza fue buena, pero faltó más presencia por parte de mis padres. Y más por parte de mi padre, ya que hubo una separación de por medio. Ok, Mariana. Y otra pregunta. Si tuvieras un hijo, ¿utilizarías las mismas pautas de crianza o qué le cambiarías? Si tuviera hijos, sí utilizaría algunas cosas de mi crianza, el darles una libertad y así tener una confianza mutua. Y también les daría el acompañamiento necesario durante su infancia y adolescencia para que nadie más tome mi rol como madre. Y así poder generar una crianza respetuosa y llena de amor. Vale, Buenas Mariana, tardes, ¿cómo gracias. es tu nombre? Yolima. Bueno, te haré una serie de preguntas. La primera es, ¿qué pautas implementaron tus padres o cuidadores en tu infancia? Bueno, pues mi papá desde niña siempre fue muy estricto conmigo. Mi madre fue un poco más permisiva, pero pues le tenía mucha más confianza. Podía decirle dónde estaba, dónde salía. En cuanto a la parte académica, también le tenía un poco más de confianza a mi mamá. Pero pues en sí, de mis 10 años hacia abajo, pues mis padres fueron un poco ausentes debido al trabajo. Y pues por ende también desde muy niña tuve que crear a mi hermana menor y hacer como ese papel de madre. Bueno, Yerima, si tú llegases a tener un hijo, ¿implementarías las mismas pautas o las cambiarías? Pues yo las cambiaría, aunque pues es complejo porque uno quiere darle lo mejor a los hijos, pero siempre se puede sacar el tiempo, buscar la manera de compartir con ellos y disfrutar de ellos al máximo. A la final el tiempo pasa y en menos de nada los hijos crecen y no nos damos cuenta. Entonces la idea es siempre Buenas, aprovechar. el día de hoy estamos Gracias. con, Mina Huitrago. bueno, doña Nina, ¿cómo fue usted criada? Pues mi crianza se dio en un hogar de padre y madre. Mi papá era un señor muy estricto, muy conservador en su forma de criarnos. Así fue criado él también. Entonces de él recibimos mucha autoridad. Él siempre fue un hombre autoritario por lo mismo, pero tenía la contraparte donde mi mamá manejaba la otra parte. Creemos que pues eso equilibró mucho nuestra crianza. Entonces mi mamá tenía una forma más sutil. Ella era una mamá complaciente, pero también nos exigía. Entonces eso la hacía ser un poco más ecuánime. Y mi madre tuvo la fortuna de contar con la ayuda de su mamá, o sea, nuestra abuela, quien reforzó la parte de la crianza de mi madre. Listo. ¿Qué prácticas de crianza realizó usted con sus hijos? Bueno, ya con mis hijos no fue la crianza, no predominó la crianza que nos dio mi papá. Entonces no fui una madre golpeadora ni fui una madre fuerte, pero se les exigía lo normal. Entonces yo creo que esa era como la parte media dentro de lo que mi papá era y mi mamá nos dio. Creo que me fui un poquito más hacia el lado de mi madre porque se veía el cariño, se veía afecto y se veía comprensión. Eh, Creo que todas las crianzas tienen errores porque no se aprende para ser papá.
Listo. Entonces eso hace que tratemos de hacer las cosas un poco mejor que lo hicieron los padres con nosotros. ¿Y usted cambiaría alguna forma de crianza que usted tuvo con sus hijos? Sí, sí. Hay una parte que hoy en día, ya habiendo criado, tengo una nieta, entonces uno en esa nieta da todo el afecto completico. Entonces uno, por ejemplo, con mis hijos de pronto yo los quería y sentía ese amor, pero a veces no lo demostraba. Eso me parece que debía haberlo fomentado más, haberlo hecho más sensible, más sentido. Listo. Bueno, muchas gracias por el Buenas testimonio. noches, nos encontramos A con ti, el señor señora. Gustavo. Cuéntanos cuál es tu nombre completo, tienes hijos, preséntate. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Andrés Guzmán Saavedra. Tengo 4 hijos, de los cuales son 3 niñas, o sea, mujeres, y un hijo varón. Bueno, te haré un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles fueron las pautas de crianza que emplearon tus padres o cuidadores? Pues las pautas, me crié con mi mamá y con mi bisabuela, tuve padre ausente, y pues la verdad, las pautas fueron, sí, mi madre confiaba en mí. eh, Cuento con la gran ventaja de que en ese tiempo, pues obviamente me crié en un pueblo y era un pueblo sano, donde me dejaban salir a jugar en las tardes después de las tareas. em, y mucho como las pautas fueron más como caseras, a hacer cosas de la casa, ¿sí? Ayudar en los oficios, ¿sí? Me enseñaron, mamá pues me enseñó mucho, esas son las pautas de ella, de más enfocados como al hogar, y así, a la casa. A pesar de que sí, obviamente me dejan salir, jugar, todo eso, pero las pautas más que todo fueron hacia un hogar. Ok. Y pues ya la segunda es más hacia con tus hijos, ¿qué pautas implementaste? Si se repitieron algunas o cambiaron. Pues con mis hijos inicialmente pues la verdad el libre albedrío, ¿sí? Porque pues obviamente cada uno tiene su derecho a pensar por sí mismo y a actuar por sí mismo, ¿sí? Obviamente bajo una responsabilidad, unos criterios de un respeto, ¿sí? Unos buenos modales y pues dicen que muy permisivo, muy permisivo porque pues no soy ese cantaletoso y eso porque pues no, como tú también eso de que, exacto, de pronto a mí me enseñaban todo, era primero esto, primero acá, entonces como cierto régimen, y no, pues yo con ellos más bien como más relajado en el sentido de que pues cada uno con su pensar y sus obligaciones, eso sí, con un respeto primeramente hacia otras personas y no, Ok, no. muchas Me gracias. encuentro con Buenas noches. Daniela Suárez. Bueno, Daniela, yo quisiera saber cuáles considera usted que fueron sus prácticas de crianza. Bueno, con relación a mis prácticas de crianza, yo considero que mis padres establecieron una crianza democrática debido a que siempre estuvieron al pendiente de mí, llevándome a la reflexión mediante el diálogo, no hubo maltrato, no me trataron también de igual forma con palabras que generaran daños psicológicos hacia mí y estuvieron siempre pendientes pues de brindarme lo mejor, considerando que pues esto afectaba o podía influir en mi crecimiento también cuando fuera adulta. Entonces pues ellos siempre han tratado de ser equilibrados en cuanto a las cosas, nunca me impusieron ni tampoco establecieron reglas, pero siempre me llevaron a la reflexión mediante el diálogo. Y Daniela, ¿tú quieres tener hijos? Yo diría que sí, la verdad sí, porque tuve una buena crianza y además de eso, pues, ¿por qué no? Entonces, ¿qué prácticas de crianza tú utilizarías con tus hijos? Bueno, si yo llegase a tener hijos en un futuro, yo pensaría en no imponerles nada,
igual así como lo hacían mis padres, llevarlos a la reflexión sobre sus actos mediante el diálogo, ser equitativa en cuanto a las cosas y pues brindarles lo mejor. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Ay.